Gloria al Señor, Dios es bueno. Dios es bueno. Oiga, qué bonita la presencia del Espíritu Santo, amén. ¿Sí la sintieron? Poderosa. Más que pues, a veces algunos no la sienten porque pues uno tiene que ser sensible a la presencia de Él. Amén. Pero sí les aseguro que Él está aquí. Él está aquí, hermanos. Y vive dentro de tu corazón. Amén. Vamos a continuar. Bueno, los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea todo honor, toda honra y toda gloria. Miren, hermanos, estuve en la junta y me dieron estos reglamentos de la iglesia local. Están, hermanos, ¿cómo se dice? Al día. Si usted quiere, hermanos, adquirir uno, valen 50 pesos. Así es que están actualizados. Si usted quiere uno, al terminar el culto, hermanos, pues los va a tener Israel o Fanny y ya ellos los van a vender. Amén. 50 pesos cada uno, hermano, si le interesa tenerlo. De hecho, los líderes de la iglesia, de la congregación, deberían de tenerlo presente, todo, hermanos. Pero si tú quieres tenerlo como congregante, también puedes adquirirlo, es para todos. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir, fíjese que me llamó mucho la atención, hermanos, el versículo 10 del libro de los Salmos que leyó la hermana Basti. El Salmo 95 dice, fíjese bien, de eso vamos a predicar hoy. Dice, 40 años, está hablando Dios, dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, fíjense lo que dijo Dios, pueblo es que divaga de corazón, diciéndole a los de Israel, y no han conocido mis caminos. Híjole, qué terrible. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Cuántos años estaba enojado el Señor con ellos? 40 años. Y no le importó al pueblo de Israel. 40 años. Bueno, lo uso como introducción, amén. Vayamos a la palabra del Señor. Acuérdense, en el capítulo 3, versos 14 y 15. Pueden indicar con amén si ya lo tienen. Gloria al Señor. Acuérdense que estamos hablando, hermanos, de la vida de, ¿cómo se llama? De Nicodemo, y el Señor Jesús. ¿Recuerda eso? Capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. A través de esta predicación quiero, hermanos, lograr o llevarlos a que piensen, hermano, cuál valor o qué valor encierra el acercarse al Señor Jesús y comprender el valor tan importante que encierra en la vida de las personas, hermano, que se acercan a Él. Quiero alentarlos al asunto sobre la comunicación entre Jesús y Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Vamos a leerlo todos juntos. Gloria al Señor. Del verso, ¿sabe qué? Vamos a leer del verso 13. Dice,
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A ver, léanlo ahora todos ustedes, todos, allá atrás también. Léanlo, 1, 2, 3. Palabras del Señor Jesús a Nicodemo. Amén. Bueno, la hermana Basti ya oró por la predicación. Solamente nos resta poner atención. Bueno, recuerden que estamos, hermanos, sobre el diálogo entre Jesús y Nicodemo, cuarta parte. El miércoles les hablé de la tercera parte, pero no terminé, ¿verdad? El título, hermano, es El asta en el desierto. Es el título. Bien, iglesia, en la plática del Señor Jesús con Nicodemo, ahí en el versículo 14 y 15, el maestro le declara una verdad escritural al notorio maestro de la ley llamado Nicodemo. Cada que Nicodemo, hermanos, preguntaba o escuchaba, hermano, el diálogo del Señor Jesús, él más se enredaba más en su cabeza. Porque para él, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, fíjense bien, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Fíjense bien, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo? Está en el cielo, descendió del cielo y está. O sea, Nicodemo decía, bueno, pues ¿de qué habla? ¿Está o no está? ¿Está allá o está aquí? ¿Se fijan, hermanos? Cómo la mente humana es bien chiquita, hermanos, es finita. Ante Dios, hermano, la mente humana es un razonamiento en nosotros perfecto, sí, pero incomprensible para comprender las grandezas espirituales de Dios. Amén o no amén. Entonces, de esto voy a seguir predicando el miércoles. Si usted quiere venir, bueno, usted puede venir, pero hoy quiero continuar con el pasaje, hermanos, del verso 14 y 15, ¿verdad? Y ahí le dice el maestro, le declara una verdad escritural al notorio maestro de la ley llamado Nicodemo, diciéndole, y como Moisés, fíjense, Nicodemo era un erudito de la ley en el tiempo de Jesús. Era un gran maestro reconocido. No era cualquier persona. Estaba sobre muchos maestros de la ley. O sea, tenía el conocimiento. Bueno, Nicodemo, hermanos, conocía perfectamente este pasaje. ¿Cuántos dicen amén? No era extraño para él, ya que la ley, hermanos, hacía historia sobre este pasaje. Y le dice el Señor, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, se levanta una serpiente en medio del desierto y luego sigue diciendo la escritura, así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Son dos cosas que no tiene que ver nada la una ni la otra, pero llegan al mismo lugar. Ahorita lo va a ver. Miren, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quería decir el Señor Jesús con esas palabras tan diferentes a lo que enseñaba la ley de Moisés? Aún Nicodemo, tan lleno de interrogantes, hermanos, el objetivo de la venida del Señor a este mundo contiene una dicha inmensa a todos los que pueden creer en Él, según el verso 14 y 15. Hermanos, todos los que hemos venido a Cristo Jesús tenemos una dicha preciosa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro, digan amén, segurotes. Y cuando el pueblo de Israel llegaba a donde estaba el asta y la serpiente, ellos tenían una dicha también buena. ¿Cómo? Bueno. Hermanos, el maestro, mediante una ilustración tomada de la historia del pueblo de Israel en el desierto, conocida muy bien por todos los judíos de aquel tiempo, exponiéndole a Nicodemo la verdadera perdición y condición en que se encontraba el pueblo de Dios y sus sacerdotes. Y para ilustrarle también quién era la verdadera salvación. Ese era el propósito del Señor Jesús. ¿Y dónde sería ejecutada para todos los seres humanos? Llevada a cabo en una cruz en el Calvario. Si usted tiene revelación espiritual, ya la agarró. Y si le falta poquito, pues Dios se la va a ir dando. Amén. Hermanos, si Nicodemo tenía hambre de Dios siendo un maestro de la ley, imagínense el ser humano que no conoce nada de Cristo. Está perdido rotundamente. Analicemos el símbolo que encierra el asta con una serpiente en su punta y cuál es su significado. En primer lugar, observemos la historia del pueblo de Israel que había sido mordido por las serpientes venenosas para mejor comprensión de este pasaje. Ahí en Números, hermano, 21:9, por eso le leí el salmo que leyó Basti, ¿verdad? Estando el Señor relacionado, el salmista está declarando la historia del pueblo de Israel en el desierto. Si vemos ahí en Números capítulo 21:9, dice, fíjense bien, nos vamos a ir hasta el Antiguo Testamento. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando alguien era mordido por una serpiente venenosa en el desierto, fíjense bien,
y lograban llegar al lugar donde se encontraba la serpiente en lo alto del asta, dice la historia bíblica que eran sanados y liberados de la muerte. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, imagínense las personas, hermano, que vivían a mero atrás del campamento, o los que venían, hermanos, retrasados, o yo no sé, cuando eran mordidos por la serpiente y lograban llegar donde estaba el lugar y miraban el asta, hermano, Dios les perdonaba la vida y no morían por el veneno de la serpiente. Pero muchos no lograban. Muchos hermanos en el camino perecían, quedaban muertos. Entonces, mediante la mirada a la serpiente hecha de bronce, se considera algo importante en esto. El pueblo de Dios en el desierto, bajo la dirección de Moisés, se había portado, fíjense bien, sumamente mal contra las órdenes que Dios le daba a Moisés. Se habían portado sumamente mal. Las personas que conocen a Cristo, que conocen a Dios, en algunas ocasiones se portan mal con el Señor. Sí, no dijeron, pero sí. Aquí es una historia muy real. Hermanos, el pueblo ya fatigado, fíjense bien, andan en el desierto, dan puras ¿qué? Vueltas y vueltas. Y así están los creyentes, nomás dan vueltas y vueltas y no encuentran su lugar. Y nada les sale bien. ¿Por qué? Porque tal vez han renegado de Dios. Que Dios nos perdone, hermanos. Digan amén. Hey, estoy predicando la palabra, no se me enojen. Estamos predicando la palabra versículo por versículo. Esto no es mío. Entonces, el pueblo ya fatigado por la larga marcha en torno a las fronteras de Edom, cuando el pueblo quiso pasar por ahí, el rey de Edom no los dejó pasar. Les dijo, hey, por las orillas del desierto a Edom no entran. Si entran nos van a dejar sin agua, sin alimentos, sin animales. Imagínense un pueblo de 600,000 personas adultas, más niños y mujeres. No entras. Ellos ya fatigados por las fronteras, hermanos, ya que el rey no les permitió pasar a través del país, porque era el camino más corto. Todos ellos, fíjese bien, se desanimaron y comenzaron a murmurar por esta causa. ¿Comenzaron a qué? ¿Qué es murmurar? Wiri, 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 wiri. Nomás se hace murmullo, wiri, 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 ¿verdad? Se comenta el uno al otro, wiri, wiri. Y cuando ese murmullo o murmurar llega y adquiere poder, se declara frente a la persona o sobre quien caiga. Diciendo, ¿cuál era el murmuro? ¿Por qué se enojó Dios con el pueblo? Y ellos dicen, es mentira lo que Moisés dice que Dios le dijo. Murmuraron y se llenaron de incredulidad y dijeron, no hay pan ni agua.
y nuestra alma tiene fastidio. Fíjense bien, hermanos, ¿cuántos se fastidian de escuchar la palabra de Dios? ¿Nadie? ¿Cuántos se fastidian de venir a la iglesia? ¿Nadie? Bueno, dice, no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Ay, Señor, de este pan tan liviano. Ahí en el versículo 5. Ellos dijeron, estamos hartos de estas hojuelas. Ellos tenían suficiente pan, hermanos, y podían, fíjense bien, guardar el fin de semana ese pan celestial para no sufrir de hambre en esos días. Ellos comían pan celestial. O sea, descendía maná y ellos podían recogerlo y hacer tortas y comerlas. En medio del desierto, ¿quién se va a fastidiar? Si ahí no hay nada y lo que llegue es bueno. Y ellos dijeron, estamos hartos de este pan liviano, un pan que venía del cielo. Sienten fastidio de él y le llaman, hermanos, fíjense bien, yo siempre les he dicho, cuando venga un siervo de Dios a predicar, por muy humilde que predique, por muy sencilla que sea su predicación, viene de parte del Señor, porque predica el pan de vida. Nadie puede decir, no sirvió la predicación, no, qué aburrido hoy, está siendo ¿cómo se dice? Despectivo ante el pan que Dios te está dando a través de aquel siervo. Hay que ser maduros, hay que madurar. Entonces fíjense bien, ese pan venía del cielo. Ellos sienten fastidio de él y le llaman despectivamente liviano. Y si era liviano porque el maná, acuérdense que caía como hojuelitas, ¿se acuerdan? Como ¿cuántos han visto nevar? Pero así bien bonito, que van cayendo las de estas de nieve bien, bien bonitas. Bueno, ellos tal vez pensaban y decían, dice ahí, hermano, como diciendo, es bueno para los niños, pero no es bueno para los hombres maduros ya, mucho menos para los hombres del ejército. La pregunta es, ¿quién no podría, hermanos, sentirse satisfecho con el maná, un pan que bajaba del cielo? Yo creo que abrías la boquita y, ¿verdad? Si querías. ¿Usted cree que los niños no lo harían? Hermanos, pan que suplía el hambre de los hombres, pero no era un pan terrenal, era un pan que venía del reino de los cielos. ¿Entienden eso, amada iglesia? No, hombre, cómo nos falta madurez como el pueblo de Israel. Tremendo. Esto me lleva a pensar, no, hermanos, imitemos a los que desprecian, hermanos, o al menos descuidan la palabra de Dios, que es el pan de vida para nuestro espíritu, pan sustancioso, apto para nutrir suficientemente a todos, ya que nos alimentamos acerca de él mediante su bendita palabra.
Amén o no amén. ¿Cuántos leen la palabra? ¿Cuántos recitan la palabra? Hay hermanos que tienen 20, 30 años, 10, 15, 3 años y no se saben un versículo de memoria. ¿Sí? ¿Sí sabía eso? Desprecian el pan de vida, cuando debe de estar grabado, ¿dónde? Y en nuestro corazón. Hermanos, el justo juicio que Dios trajo sobre ellos por su, fíjense bien, por su murmuración fue esto. Esto fue un juicio de Dios. Entonces, ¿Dios enjuicia? Sí. ¿Dios sigue enjuiciando? Sí. ¿Entienden eso? Fue un justo juicio de Dios, hermano, sobre de ellos por haber murmurado. Y dice ahí el verso 6, hermanos, que envió entre el pueblo serpientes ardientes, es decir, feroces, ya que su mordedura, vayan agarrándole el hilito, vayan agarrándole el hilito. Esto no se trata tanto de números, se está tratando entre Jesús y Nicodemo. Amén. Es decir, feroces, ya que su mordedura producía violento dolor mortal y muchos murieron por causa de ello. Todo el desierto estaba infectado de esas serpientes venenosas, según Deuteronomio 8:15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, dice, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y aún así, hermano, en ese juicio, Él te sacó agua de la roca de la peña. Dios es misericordioso, que a pesar, hermano, de que enjuicia, siempre le da salida a los hombres. Amén o no amén. Sale el agua, hermanos, de la peña, y a tomar agua de vida. Él es bueno, hermanos. No te dejes engañar, Él es bueno. Pase lo que pase, Él no te va a olvidar. Si papito te está dando y nos está dando con la vara, Él no nos va a olvidar. Está ahí, pero quiere que maduremos y que le echemos ganas. Denle un aplauso al papito lindo. Él te ama mucho. Es que Dios ya me dejó. No, tú lo dejaste. Él no deja. Aquí está la prueba. Lo más maravilloso es que Dios lo había preservado hasta el presente. Los había preservado hasta el presente de la mordedura mortal, sin acabar con todo el pueblo. No los desapareció. Por eso digo que Dios es misericordioso. En su orgullo y rebeldía se levantaban en contra de Dios y de Moisés, y Dios les reprendía, siendo que estas serpientes fuera para ellos una mortífera plaga que tal vez a algunos les quitaría la vida. Todo esto se lo está contando el Señor Jesús a Nicodemo, hermanos. Nicodemo sabía y conocía exactamente la historia que Jesús le estaba mencionando, pero aún así no entendía él el propósito de Jesús para él y toda una humanidad mordida por la serpiente antigua. A lo que lo quería llevar el Señor Jesús era que entendiera
que la mordedura de una serpiente literal en el desierto, en el mundo espiritual de Dios, hay una serpiente que sigue mordiendo a la humanidad. No más un amén. Pero es una gran verdad bíblica. Cristo vino a sanarnos de la misma manera que a los hijos de Israel, que habían sido mordidos por las serpientes venenosas. Mire cómo lo está llevando el Señor Jesús a Nicodemo, cómo lo está intrigando, cómo le está revelando cosas poderosas el Señor Jesús a Nicodemo. Ellos eran sanados y librados de la muerte mediante una mirada a la serpiente. Una serpiente hecha de bronce. Dicen que esa serpiente, hermano, era grande y bien pulida con el asta. Y cuando le daba el sol, destellaba, ¿cómo se dice? El reflejo de los rayos del sol. Era algo tremendo. Era hecha de bronce, considerando a sí mismo, hermanos, que la naturaleza mortífera y destructiva que posee el pecado es la mordedura de la serpiente antigua. Y toda la humanidad, hermano, esta serpiente llamada diablo y Satanás sigue, hermanos, mordiendo a muchas personas. Nicodemo no entendía que él y todo el séquito de fariseos y sacerdotes y toda una humanidad habían sido mordidos por la serpiente y sin darse cuenta iban directo a una condenación eterna en sus delitos y pecados. Tal vez, hermano, Nicodemo, entre más le hablaba al Señor, él entendía cada vez menos. Mucha gente quiere leer la Biblia con los ojos de la carne. Dicen, mejor no la leo porque no la entiendo. ¿Por qué? Porque la palabra se lee con ojos espirituales. Y para entender el mundo, hermanos, de la serpiente antigua, hay que tener revelación espiritual. Y esa te la puede dar el Espíritu Santo de Dios en sus dones. Ese veneno, hermanos, y la mordedura de la serpiente se difunde en su poder corrupto por todo el mundo. Sin darse cuenta, la gente como Nicodemo están infectados espiritualmente del pecado y poco a poco están muriendo espiritualmente sin darse cuenta alguna. Y se meten más en pecados y más en pecado y más en adulterio, más en murmuración, más, hermano, en crítica, más en desprecio, más en todo. Y no se están dando cuenta que están muriendo espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿no siente dicha de estar en Cristo Jesús? Gloria al Señor. Tenemos una carga y un trabajo muy fuerte por la humanidad. No te olvides de la humanidad. Yo a veces le digo, Señor, perdona a la humanidad. Perdónala. Y no hay yo que decir y simplemente le digo, perdona, Señor. Perdona aquel país. Pero cuando sale todos los homosexuales que van ahí, perdónalos, Señor. Perdona a aquellos narcotraficantes, Señor. ¿Por qué? Porque han sido mordidos por la serpiente antigua. Y ese veneno los lleva a causar y a hacer cosas terribles.
Hermanos, hay que orar, hay que pedir por la humanidad. Amén o no amén. Allá atrás están atentos. Yo nomás miro cabecitas. ¿Se acuerdan del milagro que hizo el Señor en el del estanque del Siloé? ¿Qué miras? Así como arbolitos, cabecitas. En esa postura estaba Nicodemo y todo el Sanedrín, hermanos. Todo mundo tiene el veneno de esas serpientes y su efecto, hermanos, es muerte espiritual. Por eso el ser humano se aparta, se retira cada vez más de Dios. No quieren saber nada de Dios, porque están muriendo cada día más del mundo espiritual de Dios, el cual les puede dar salvación y vida eterna. Van, hermanos, directos a una perdición eterna. Miren, creyentes del Señor Jesucristo, la ley de Moisés para Nicodemo y los fariseos, sacerdotes y saduceos, se convirtió como la mordedura de las feroces serpientes en el desierto. Pongan atención. Ya no usaban la ley para vivir correctamente en las ordenanzas y preceptos de su Dios, sino que la estaban usando rigurosamente para condenar y marcar los errores de los demás. Y en vez de darles vida, les producían dolor y gran carga. Todos necesitaban levantar la vista y mirar a la serpiente puesta en el asta para ser salvos de su mordedura. ¿Una qué? Serpiente. Yo me intrigaba mucho, pero ¿por qué una serpiente? Hermanos, el pecado es castigado por Dios en esta ocasión del pueblo de Dios en el desierto por medio de esa mordedura de la serpiente venenosa. El pecado de murmuración siempre traerá grandes consecuencias, hermanos, al que lo practicamos. Si tú murmuras, si yo murmuro, nos va a traer juicio el Señor. Cuando Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce, ¿quién le ordenó a quién? Dios, a Moisés. Entonces, Dios tiene control de todo, hermanos. Si te preguntas por qué una serpiente, bueno, Dios sabe por qué fue una serpiente y para qué era una serpiente. Amén o no amén. Entonces, Dios le ordena a Moisés hacer una serpiente de bronce ardiente, es decir, de bronce bruñido, que al reflejo del sol su brillo lastimaba la vista, pero el que lograba mirarla se salvaba de la mordedura fatal. Amén. Estaba alta. Unos llegaban ya casi sin fuerzas en sus rodillas, otros llegaban arrastrándose, otros llegaban ya, los traían arrastrando, otros cargando, pero tenían, hermano, había una ley ahí. Dios le dijo: tienes que levantar la vista y mirarla, no el asta, sino la serpiente que estaba arriba del asta. Y cuando la miraban, el brillo, y lograban mirarla, ¡pum!, venía la sanidad divina. ¿Por qué divina? Porque venía de Dios. Aleluya.
¿Quién lo sanaba? ¿El asta? No, eso sería idolatría. El Dios en obediencia sanaba a la persona. Gloria al Señor. ¿Están entendiendo eso? Esto está precioso, amén o no amén. O sea, yo una vez prediqué de esto, pero pues, hermanos, tú tienes que hacer investigaciones. Tenemos que investigar en libros, en comentarios y ser sabios, que todo vaya, hermanos, conforme a nuestra doctrina, para no cometer alguna aberración, Israel, como maestro, ¿verdad? Ah, qué rica agua. El agua de vida para el sediento. ¿Se acuerdan de ese canto? Ya llovió, a pensar. Cuando el pueblo se arrepintió de su pecado, de su murmuración, y lo confesó, Dios los escuchó. Nuestro Dios siempre escucha al que se arrepiente. Haya cometido lo que haya cometido y se arrepiente, Dios nos escucha. Qué bonito Padre tenemos, hermano. Hermanos, escucha al que se arrepiente y provee siempre una salida de salvación. El pueblo de Dios, en medio del desierto, confiesan su pecado e imploran clemencia, y Dios les perdonó. Cuando Moisés ora por el pueblo, fíjese bien: perdónanos, Jehová. No, perdónanos, yo soy el que soy. Ese nombre conocían de Dios. Yo soy el que soy. Perdónanos de nuestra murmuración. Yo soy el que soy. Y derramaban lágrimas. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, y oraren, y se arrepintieren de sus manos, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, los sanaré, los perdonaré y sanaré sus tierras. Hermano, ¿es malo nuestro Dios? Es un perfecto Dios. Cuando Moisés ora por el pueblo y Dios provee el medio de salvación para sus vidas, una serpiente puesta en lo alto del asta para que todo mundo la mirare o tenía que mirarla. La pregunta es: ¿por qué una serpiente y no otra figura? Buena pregunta. Porque la serpiente en el asta, hermanos, ¿por qué la serpiente en el asta? Porque Dios estaba anunciando, escuchen bien, la venida de su Hijo, pero también estaba anunciando su muerte de salvación en la cruz. Aleluya. Satanás da buena vida en este mundo, entre comillas, pero te cobra con una condenación eterna. Esa vida que Satanás hace brillar en las personas grandemente, como esa serpiente en el asta, por su principado, hermano, en la tierra, pero cobra con la vida física y también con la vida espiritual, que se le llama la segunda muerte. Pero el anuncio de la serpiente en el asta
anunciaba que Cristo, fíjense bien, una serpiente en el asta. Esa serpiente en el asta, el principado, hermano, el príncipe de este mundo, fíjense bien, en esa asta, según él, hermanos, dominando el mundo. Cuando Cristo, hermano, fíjense bien, es levantado en una asta llamada la cruz del Calvario y muere en la cruz del Calvario, derrota al principado, derrota a la serpiente que estaba levantada en un asta. Eso estaba declarando esa serpiente, que Satanás iba a ser vencido en la cruz del Calvario por el Hijo de Dios. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Bendito es el Señor. Señor Jesús, hermano, lo vencería en lo alto de una cruz para quitarle su veneno y así poder dar vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. El que da vida en abundancia se llama Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Cristo, hermanos, ha recobrado nuestras vidas. Gloria a Él. Pero siguiendo la comparación de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz y mirarla con toda confianza y poner todo el corazón en Él, que fue levantado en el Calvario, podemos tener esto que dice la Escritura: a fin de que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¡Hey! Hay que levantar los ojos al cielo y mirar a Cristo en la cruz. Y si logramos mirarlo, hermano, tendremos perdón y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que pedían en el desierto era levantar la mirada y mirar. Y es lo mismo, esa ley sigue vigente. Todo hombre, hermano, tiene que levantar la mirada y reconocer que Cristo solamente puede salvarlo de la mordedura de Satanás. Señor lo reprenda. Hermanos, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo puede tener vida eterna. Nicodemo, hermanos, en otras palabras, necesitaba creer en lo que el Señor le estaba mencionando y creer totalmente en Él. Dos maestros. ¡Hey! Nicodemo, ¿crees que yo te puedo perdonar y te puedo dar vida eterna? ¿Era fácil para Nicodemo? ¿Cómo? Bueno, sabemos que has venido de Dios, porque todas las señales que tú haces, nadie más las puede hacer. Por eso sabemos que vienes de Dios. ¿Cuáles señales? Levantar muertos, resucitarlos, hermano, limpiar a los leprosos, hermanos. Les daba, hermanos, a los ciegos la vista, ¿cierto o no? Y ellos decían: nadie, ningún hombre ha hecho esto. Por eso creemos que tú vienes de parte de Dios. Amén o no amén. Ya voy a terminar, ya se me están durmiendo. Entonces, hermano, habla con Nicodemo. Tienes que creer totalmente, Nicodemo. Él, hermano, no pensaba ni por la mente, pensaba que Jesús le podría salvar y lo salvaría de la mordedura de la serpiente antigua.
y solo sería el sacrificio del Maestro en la cruz. Por eso, hermanos, no hay otro camino, ni le busques. Personas que no conocen a Cristo, ni le busquen. El único camino a la vida eterna es Cristo Jesús. Amén o no amén. Así como el pueblo de Israel miraba a la serpiente para ser salvo de su mordedura venenosa, hermanos, hoy se necesita mirar a la cruz de Cristo. No pierdan la mirada, hermanos, porque no vamos a alcanzar a llegar. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestros días. No la pongas en el hermano, en la hermana. No vas a llegar en medio del desierto a mirar el asta. ¿Me entienden? Te va a picar, hermanos, te va a seguir mordiendo la serpiente. Por eso muchos se han apartado del Señor. Perdieron la mirada en Cristo Jesús. Hermanos, pero si nos vamos a acercar a la cruz y vamos a mirar, hermanos, no nos acerquemos con una mirada fría, ni con una mirada intelectualmente o sentimentalmente. Una persona con necesidad y se acerca al asta o a la cruz, debe mirar la cruz de Cristo con una mirada angustiosa, sabiendo que si no la mira con fe y seguridad, se le está yendo la vida. Pero se le está yendo la vida a toda una eternidad de dolor y sufrimiento, o a una vida celestial eternamente con Cristo. A veces la gente se acerca a Cristo buscando algo, ¿cierto o no? O por un interés. Aquí a Cristo se acerca, hermanos, para que Cristo venga, nos perdone y nos dé una nueva vida en Cristo Jesús. Amén o no amén. Por eso el intelectual, hermano, miren, con esto termino. Todavía me falta bastante, pero con esto termino. Si te quieres acercar a Cristo, mire, los que se acercaban, hermanos, al asta en el desierto, se acercaban moribundos, ¿cierto o no? Con dolor. Me voy a morir. Si una persona hoy en el rancho es mordida por una víbora de cascabel, dice: no voy a llegar el antídoto, no voy a llegar al hospital. Va aterrorizada porque cree que va a morir en medio del camino, ¿cierto o no? La humanidad necesita saber eso. Mirar a la cruz y acercarse es como mirar, aquel que no ha aceptado a Jesús en su corazón va a una condenación eterna. ¿No dicen amén? Van a una condenación eterna. Termino. Acércate al Señor no para preguntar como Nicodemo. Acércate al Señor para escuchar lo que el Señor te quiere decir. ¿Cuántos dicen amén? Para escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Pónganse de pie allá atrás, por favor. Gloria a Dios. Cierren sus ojitos, cierren sus ojos. Den gracias al Señor por la palabra de Dios.
Cierre sus ojitos.